Hola amigos, nos encontramos en la fortaleza de Campoy, donde vamos a conocer un poco de su cultura, de su historia. Nos encontramos con Cristian, uno de los historiadores más conocidos de San Juan del Lurigancho, y vamos a conocer junto a él un poco más de la historia de esta fortaleza. Acompáñennos. No cabe duda que una de las obras de ingeniería más arcaica lo constituye el Canal del Lurigancho, teniendo como obra cultural y legado turístico en nuestro distrito la fortaleza de Campoy, el mismo que transportó hasta hace algunas décadas las aguas del río Guaycoloro a la parte media de la quebrada Cato Grande. Posiblemente, su construcción se inició hace 3000 años, época en la cual la parte baja de la quebrada fue aprovechada y ocupada por una cultura compleja que construyó un enorme centro ceremonial. Hoy conoceremos un poco más sobre esta gran construcción. Su nombre lo menciona, pues, fortaleza, ya que era, pues, la entrada, uno de los lados de lo que es la quebrada, en este caso la quebrada de Mangomarca, y el ingreso, pues, a San Juan del Lurigancho. Corresponde a muros trapezoidales en la técnica de tapiales de hasta 9 metros de altura. Entonces, y una de las cosas muy particulares de acá de la fortaleza de Campoy es que presenta el único camino con talud en todo Lima metropolitana, o sea, el único camino inca con talud en todo Lima metropolitana. Este camino presenta dos accesos. En el mundo, pues, prehispánico habían dos caminos netamente marcados, uno para los altos funcionarios y otro camino, pues, para la gente del común. Esta fortaleza prácticamente es como un tambo, entre comillas, para denominarlo, porque ya está acá el camino principal, y este camino principal viene desde Ventanilla y se enlazaba al gran camino de la costa ya. Quien hizo el levantamiento gráfico de este camino, pues, fue Julio Cetello en 1919. Hay un mapa que él publica, pues, bueno, ya está publicado en los cuadernos de investigación del Archivo Tello, publicado por el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos en el año 2000. Entonces, en ese mapa podemos apreciar justamente todo el trayecto de este camino, ¿no? Campoy es una de las 4 huacas vivas dentro de San Juan del Lurigancho. Está Campoy, Mangomarca, Canto Chico y El Sauce. La importancia de Campoy, uno, es evidencia inca, o sea, no es un sitio netamente administrativo, es más bien un sitio militar, por eso su nombre es fortaleza, porque los muros, o sea, trapezoidales, tapiales, son de hasta 9 metros de altura. En la parte posterior mía, por ejemplo, vamos a poder ver ahí una descripción gráfica y bastante didáctica. Es esta fortaleza de Campoy, ¿no? O sea, zona militar y una zona de bastante acceso de un camino, ¿no?, que está a su costado. En síntesis, podemos decir que la zona de Campoy presenta un importante legado arqueológico que se remonta a los inicios de la civilización en los Andes. Lamentablemente, el rápido crecimiento de la urbanización ha terminado por borrar parte de esta importante historia, y que es un deber el prestar atención a la conservación, estudio y puesta en valor de los monumentos que se preservan, para estimular en su población el conocimiento de su herencia cultural y fortalecimiento de su identidad.